y realmente la comparto con el corazón abierto, creyendo que es para todos y cada uno de nosotros. En este tiempo de así como de enfermedad, de tener que estar en casa más tiempo, ha sido bueno y está siendo muy bueno poder escuchar a Dios, ¿no? De hecho, la palabra que quería compartir con vosotros empieza con una pregunta. ¿Es posible escuchar a Dios? Lo digo porque muchas personas dicen, a mí Dios no me habla. No soy capaz de escuchar, yo no escucho a Dios. Yo no soy capaz de discernir su voz. Yo no soy capaz de entender lo que el Señor quiere hablar o quiere decirme. Y muchos dicen, pero Dios sigue hablando, ¿cómo habla? Es una voz audible. Entonces la pregunta que muchas personas y muchos creyentes también se hacen, ¿es posible escuchar a Dios? Bueno, quiero decir que Dios ha creado al hombre con la intención de darse a conocer, de tener una relación de intimidad con Él, de tener comunión con sus criaturas. Y no es que los creó y luego lo amó. Bueno, ya lo he creado, pues me tocará amarlo, ¿no? Es como cuando nosotros, bueno, ya me he casado con él o con ella, ya me va a tocar amarla toda la vida. No, es que Dios creó al hombre para amarlo. Lo amó antes de crearlo. Lo creó hombre y mujer. Preparó todo para cuando Adán viniera a este mundo todo fuera perfecto. Todo era perfecto. Un jardín perfecto, un ambiente seguro, donde podía encontrar sustento, alimento, protección. Había luz, porque dijo, sea la luz, y fue la luz. Había luz, todo era tan bueno. Y creó animales para que pudieran hacerle compañía. Dice la palabra, esto todo lo leemos en Génesis 1 y 2, vamos a usar varios versículos en este día, los dos capítulos los podéis leer en casa, pero dice que cuando creó a los animales, los creó cada uno, cada tipo, según su género, para que pudieran seguir multiplicándose y reproducirse. Pero ¿qué pasa con Adán? Que al principio crea solo al hombre. No es que no fue Dios quien vio que Adán se sentía solo o estaba solo. Era Adán que tenía que ver que necesitaba una ayuda idónea. Porque si había creado a cada animal según su género, ¿por qué con el hombre no lo hizo? Desde el principio. Porque era el hombre el que tenía que darse cuenta de que necesitaba a una persona a su lado. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza es autosuficiente. Y dice, yo no necesito de nadie. Bueno, pues desde el principio Dios crea al hombre, crea a la mujer y se reveló al hombre y a la mujer. Y se revelaba a ellos hablando. Todo lo que creó fue hecho por medio de su voz, de sus palabras, ¿verdad? Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como veis, dice, entonces dijo Dios, y el verbo es hagamos, porque aquí la palabra de Dios, el nombre de Dios es Elohim, Dios plural, no porque son más dioses, sino toda la Trinidad estuvo presente en la creación del hombre y la mujer. Padre, Hijo, Espíritu Santo decidieron hacer y crear al hombre y a la mujer según su imagen y semejanza, con la idea de amarlos y de tener una comunión con ellos. Se comunicaba con ellos. Vemos que el Espíritu de Dios paseaba sobre la superficie de las aguas, se movía, paseaba en el jardín y les llamaba por nombre, les hablaba y ellos les contestaban. Y seguramente fue a través de una conversación, lo que hoy tú y yo llamamos oración, que el hombre le dijo, Señor, no encuentro ayuda idónea entre los animales. Son todos muy bonitos, pero necesito a alguien como yo. Y a través de esa comunicación que hubo entre ellos, Dios respondía también a su necesidad. Pero hubo un momento en el que lo leemos en Génesis, que entró el pecado en la vida del hombre y de la mujer. Y el pecado lo que hizo, ha cambiado la relación entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios.
Y el pecado lo que hace nos trastorna, distorsiona la visión que tenemos de nosotros, la visión que tenemos de Dios. Y entonces el pecado tiene que ser quitado porque es lo que nos separa de esa comunión. Por eso Jesús vino a dar su vida para cada uno de nosotros, para quitar el pecado y abrir el camino para que esa relación de comunión directa pueda ser restaurada. Amén. Y dice Génesis 3:8 que Dios les habló y oyeron la voz del Señor que paseaba en el huerto. ¿Lo oyó solo Adán? ¿Qué dice? ¿Cómo es el verbo? Oyeron. Tanto el hombre como la mujer eran capaces de escuchar la voz de Dios. Pero fueron echados del jardín de Edén y el hombre a partir de ese momento no pudo volver a ver a Dios. No pudo volver a verle. De hecho, cuando Moisés le pidió al Señor, déjame ver tu gloria, ¿qué le contestó el Señor? Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aún así, en el versículo 11 del mismo capítulo, dice la palabra que Moisés tenía una relación tan cercana con el Señor que se hablaban cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Es obvio que está hablando está expresando una manera, la manera en la que él se relacionaba con el Señor, tan íntima que hablaba con él de todo. Y el Señor le contestaba. Hablaban como dos amigos, porque dos amigos, en una relación entre dos, hablamos los dos, siempre hay uno que habla más. Esta risa de algunos. Siempre hay uno que habla más, pero bueno, aunque te den un 5% de tiempo, tú también vas a hablar algo. O lo vas a hablar con alguien, o vas a gritar en silencio. Pero en una relación de dos hablamos. Entonces, a partir de ese momento, vemos que el hombre no pudo ver a Dios, pero pudo escuchar su voz. Pudo seguir escuchando la voz de Dios. No lo podía ver con sus ojos naturales, pero lo veía a través de los ojos de la fe. Y con el Espíritu seguía comunicándose con el Señor y podía escuchar su voz. Y esa voz, la voz de Dios, los guiaba en cada momento. Y les ha llevado a vivir a hombres y mujeres que encontramos en la palabra todo tipo de dificultad, de situación y de desafío, viendo la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en su vida. Así que lo primero que quiero recalcar al responder a esa pregunta, ¿es posible escuchar a Dios? Lo primero que quiero recalcar con esa larga introducción es que Dios siempre ha hablado. Y Dios sigue hablando. Así que no digas que no escuchas a Dios, que no puedes escucharle, que no llegas a comprenderle, porque el deseo del Señor sigue siendo el mismo desde el primer día en el que dio vida al hombre. Quiero hablar contigo, quiero que me escuche, quiero que me conozcas, quiero tener comunión contigo. No podemos verle con nuestros ojos humanos, pero podemos verle con nuestros ojos espirituales, con la fe. Por medio de la fe podemos llegar a conocer a Dios. Por eso estamos aquí, porque por fe un día hemos creído, por fe creemos que Él está en medio nuestro, por fe creemos que Él nos está hablando ahora mismo, por fe andamos siguiendo su voz y disfrutando de un destello de su gloria en cada experiencia y desafío que esta vida nos presenta. Le habló a Caín. No se trata de que seamos perfectos. Le habló a Caín, le habló a Enoc, que dice la palabra que caminó con Dios toda su vida, por eso el Señor se lo llevó. Le habló a Noé, le habló a Abraham, le habló a Isaac, Jacob, a los patriarcas de la fe, y podríamos seguir con una larga lista de nombres, entre los cuales estás tú y yo. Porque Dios siempre ha hablado, porque Dios habla. Y quizás te estarás preguntando, o vamos a ver un poquito de teología en este día. ¿Cómo Dios ha hablado a lo largo de la historia? ¿Ha hablado solo a algunos hombres? ¿Y cómo me puede hablar a mí? ¿Le puede hablar a los que no son creyentes? Primeramente, bueno, siguiendo un poco la línea de los patriarcas de la fe en el Nuevo Testamento, Dios ha hablado en la historia a través de los profetas, ¿verdad?
que eran como la voz de Dios para el hombre. Dios le revelaba su plan para su pueblo, le hablaba y eran como la boca de Dios, discerniendo en cada momento para escuchar lo que el Señor quería hablar a su pueblo. También encontramos que habló a su pueblo manifestándose a través de teofanías. Las teofanías eran apariciones esporádicas de Dios. Cuando encontramos la expresión el ángel de Jehová, el ángel del Señor apareció, pues se está hablando de Jesús. El Señor se manifestaba de alguna manera a través de apariciones esporádicas para hablar, para manifestarse. También ha hablado al pueblo de Dios a través de la ley. Ha dado la ley para poder decirle a sus hijos cómo querían que vivieran su vida, ¿verdad? A través de la ley hizo pública su voluntad para su pueblo. Y también habla, fijaos, a través de la conciencia. Nos dice Romanos capítulo 2, de los versículos 12 al 14. Los oidores, o sea, aquellos que escuchan, los oidores de la ley son los justos ante Dios. Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros somos los oidores de la ley. Oímos, pero en este caso se estaba hablando del pueblo de Israel también antes de Cristo, ¿vale? También, pero al día de hoy también, ¿vale? Los oidores de la ley son los justos ante Dios y aquellos que no tienen ley, los gentiles, en este caso habrá el contexto, o sea, ¿qué quiere decir? Aquellos que no han oído acerca de la ley, porque nadie se lo ha dicho. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. O sea que está diciendo que hay una conciencia dentro de cada hombre, de cada mujer, que les acusa, que les habla por dentro para que hagan lo correcto. ¿Qué pasa en muchas ocasiones en las personas? Que el hombre deja de escuchar a Dios, deja de escuchar esa voz cuando su conciencia se cauteriza. Y cuando la conciencia se cauteriza, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre entra en un estado de insensibilidad moral. Deja de sentir remordimiento y deja de reaccionar contra su conocimiento del bien y del mal, que es algo interno, pero deja de escucharlo. Y luego, también el Señor se manifiesta a través de la creación. El sol, la luna, el mar, las montañas, las estrellas. ¿Cuántas veces vemos la creación y como que te acerca a Dios? Algunos más el mar, a otros más la montaña, pero nos hablan de la grandeza de Dios. Lo leemos en Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación al mundo. Dice, se hacen claramente visibles, o sea que todos podemos verlo, ¿vale? Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver a Dios a través de la creación y podemos entender que hay un creador que ha hecho todo lo que nos rodea y no hay excusas para decir que no existe, porque hace falta más fe para decir que no existe Dios que para decir que exista. Y también el Señor habló a este mundo, a la humanidad, y se manifestó a través de su Hijo Jesús. Jesús vino para manifestarnos al Padre. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es Jesús. Desde el principio la Trinidad estuvo en la creación del mundo y en la creación del hombre. Y se manifestó Dios a lo largo de la historia, primero como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Hijo a través de Jesucristo y hoy en este tiempo, en nuestro tiempo, en esta era, a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Jesús dice que era Dios con nosotros.
vino para estar con nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo vino para estar en nosotros. El Espíritu Santo está en aquellos que ponen su fe en Cristo. No solo en algunos momentos, está siempre en nosotros. Y dijo Jesús que el Espíritu Santo, lo leemos en Juan 14:26, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo te hablará y te recordará todas las cosas. Ahora, solo podemos recordar algo que ya hemos escuchado. Solo podemos recordar algo que alguien nos ha dicho. Solo puedo recordar algo que he visto, algo que he vivido, algo que he aprendido, algo que he estudiado. Eso es recordar. Y para ello tenemos las Escrituras. Dios habla a tu vida, a la mía, a esta humanidad, a su pueblo, a través de la palabra. A través de las Escrituras, a través de la Biblia. La Biblia es el corazón de Dios abierto para la humanidad. Es útil, como dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil todas las Escrituras, es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregir. Fue inspirada. Inspiró a hombres para que pudieran dejarla escrita, para que no fuera diluida, para que no fuera cambiada, para que no fuera distorsionada, para que no fuera olvidada, porque el deseo de Dios es hablar y seguir hablando a tu corazón y al mío y hacernos entender muy claramente qué es lo que piensa acerca de ti y de mí. ¿Quién es Él? Y darse a conocer. Dios habla con el hombre. Dios habla al hombre. Y así que hoy no tenemos excusa para decir que a mí Dios no me habla. No tenemos excusa para decir no puedo escuchar a Dios, Dios no me habla. Y volvemos a lo de la relación. En una relación siempre hay dos personas que hablan. Y si estamos viendo con la palabra en la mano que Dios siempre ha hablado, si no somos capaces de escuchar es porque la otra parte de la relación, que somos tú y yo, no estamos prontos para oír. Por eso, la segunda reflexión que quiero compartir con vosotros en esta mañana es que es importante escuchar antes de practicar. Escuchar antes de practicar. Porque recalcamos mucho y predicamos mucho acerca de la obediencia. Tenemos metido en nuestra vida de que como creyente tengo que obedecer, tengo que hacer, tengo que portarme bien, tengo que vivir por fe, tengo que hacer obras de fe, las obras tienen que acompañar a la fe, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Pero todo aquello que tiene que ver con el hacer, con el practicar, con el obedecer, no puede ocurrir si antes no desarrollamos la escucha. Necesitamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos para poner en práctica su voluntad. Necesitamos aprender a escuchar su voz para conocer sus pensamientos, para obedecerle en esa dirección en la que el Señor quiere guiarnos. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para desarrollar el discernimiento. ¿Cuántas veces oramos? Dame discernimiento, Señor, dame sabiduría. Si quieres sabiduría, pídasela a Dios, dice la palabra. Pero para escuchar y encontrar la sabiduría, para encontrarla tengo que escuchar, ser capaz de discernir entre mi voz y la voz de Dios, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre nuestros deseos y los deseos de Dios. Necesitamos escuchar, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco, por eso me siguen. Me siguen porque oyen mi voz. Primero ha habido una escucha. Primero se han parado a oír y luego le han seguido. No puede haber un hacer si primero no hay una escucha. Discernir entre mis deseos y los deseos del Espíritu. Los deseos del Espíritu son opuestos a los nuestros. Son, como dice Gálatas capítulo 5, como dos fuerzas opuestas que luchan entre sí
una tira como cuando hacen el juego de la cuerda, a ver quién gana, ¿no? Quién tira y el otro ya se cae y le sigue, cae en su terreno. Pues así son los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Y para poder vivir en el espíritu, como dice Gálatas, andad en el espíritu, ¿qué significa? Vivir en el espíritu. Caminar con Dios, caminar en esa relación como de amigos que se hablan cara a cara, se conocen mutuamente. Así que la pregunta que te hago en esta mañana, ¿conoces al Señor? ¿Eres capaz de reconocer su voz en medio de muchas voces que vienen a tu mente y a tu corazón? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces, estudias las escrituras? ¿O te ves muy ignorante acerca de ella, muy perezoso, muy perezosa para cogerla, leerla, meditarla, pensar en ella? ¿Reconoces la presencia de Dios en tu vida? ¿Lo ves en todo lo creado y a tu alrededor? Porque inclusive para servirle necesitamos escuchar a Dios, para poner en acción los dones del Espíritu. Necesitamos escuchar a Dios para que nos diga cuándo hacerlo, cómo poner en acción la fe, cómo administrar los dones, porque si no sabemos administrarlos nos quemamos, hacemos daño. Nos hacemos daño nosotros y a los demás. Necesitamos escuchar a Dios para saber cómo orar. Porque nos dice Romanos, capítulo 8, que no sabemos cómo orar, no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir, no sabemos orar. Por eso el Espíritu Santo dice que nos ayuda. El Espíritu Santo que está en ti y en mí, ¿cómo nos ayuda? Hablándonos, en lo más profundo de nosotros, llevándonos a orar conforme a su voluntad. Por eso muchas veces oramos y no recibimos lo que pedimos, dice la palabra, porque pedimos mal. No es que porque hemos formulado mal la palabra, porque mi castellano no es bueno, no se refiere a esto. Se refiere a que pedimos con las motivaciones equivocadas. Pedimos conforme a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para mi propio placer, para que se haga lo que yo estoy deseando. Por eso quizás lo que le estoy pidiendo, yo no lo necesito, no es bueno para mí, no es el tiempo y Dios no me lo da. Por eso el Señor quiere ayudarnos a orar para que no haya frustración, desilusión, para que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Porque sí, dijo, pedid y se os dará. Él quiere que le pidamos. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él quiere que le pidamos, quiere que hablemos con Él, pero también quiere que pidamos alineados con su voluntad. Entonces, todo lo que le pidiereis al Señor, en el nombre de Jesús, os lo dará. Por eso necesitamos escuchar a Dios. Todo empieza con escuchar a Dios, aprender a conocer su voz. Fijaos que en Santiago 1:22 dice, sed hacedores y no tan solo oidores. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero unos versículos anteriores dice, todo hombre sea pronto para oír. Muy bien. Y muchas veces nos quedamos solo en, tengo que hacer. Tengo que ser un buen hacedor, tengo que ser una buena hacedora, pero hay algo antes. Tiene que ser pronto para oír. Entonces hará lo que habrás oído. Entonces pondrás en práctica lo que el Señor te está diciendo que hagas. El sermón en el monte. Jesús dijo un montón de cosas en ese sermón. ¿Y cómo finalizó el sermón del monte? Mateo 7 dijo, cualquiera, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quién se lo dijo? A los que se quedaron hasta el final a escuchar, porque el sermón del monte fue larguito, más que las predicaciones de Serafín y mía. Algunos habrá dormido, otros ha cansado, de este hoy no nos va a dar de comer, vámonos. Que la poca harina que tenemos en casa, el aceite, vamos a hacer algo.
Este hoy no va a sanar. Vámonos, que el tiempo de la sanidad para mañana venimos, que tengo prisa, tengo hambre. Porque somos así, hermanos. El Señor quiere hablarnos y nosotros no somos prontos para oír. Nos cansamos en la espera. Decimos, a mí Dios no me habla. Espérate, déjale hablar. Porque cuánto tiempo ocupamos en nuestro tiempo de oración para hablar nosotros y cuánto espacio le damos al Señor para que nos conteste. Nos cansamos, no sabemos interpretar los silencios de Dios. No sabemos gestionar los tiempos de espera, los procesos. No siempre comprendemos todo lo que leemos, por eso hace falta estudiar y meditar. Y no decir cierro la Biblia porque no me entero de nada. No, busco ayuda, quiero aprender, quiero entender, quiero escuchar a Dios, yo también. A veces también hace falta tiempo para recibir una respuesta, no siempre el Señor nos responde al momento. A veces, antes de ver cambios en nuestra vida, en una situación que estamos viviendo, tiene que pasar su tiempo en el reloj de Dios. O para que haya una transformación en nosotros, necesitamos pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuanto más le conozcamos, más capaces seremos de discernir su voz. De discernir y de obedecer. Si aquí todo el mundo se pone a hablar a la vez, ahora mismo, y mis hijos dicen algo, os aseguro que yo voy a discernir la voz de Keila o de David. En medio de todos vosotros, chillando como un gallinero. Porque conozco su voz. Y así es nuestra relación con Dios. Podemos vivir en medio de tempestad, de mucha gente opinando a nuestro alrededor, escuchar muchas voces, estar en luchas, atribulados, en opresión, pero cuando Dios te habla, tú puedes discernir su voz. Si le conoces. Cuanto más le conozcas, más le amas. Yo cuanto más conocía a mi marido, más me enamoraba de él. Y en el matrimonio se pasan también tiempos de crisis. Todos dicen que a los 10 años hay una crisis matrimonial. Y muchos no aguantan. Muchas veces coincide con la premenopausia o la menopausia, porque no somos pacientes en esperar a nuestro cuerpo que reaccione de una manera o de otra. La mayoría de los divorcios ocurren en esa franja de edad, cuando las mujeres pasan por una menopausia. O cuántas veces los divorcios, las situaciones, al principio todo te parece bonito, luego empiezas a ver las diferencias de opinión, los olores de cada uno, las manías. ¿Qué hacemos? Si perseveramos al lado de esa persona y buscamos la ayuda de parte de Dios, nos seguimos enamorando. Y dicen que la amistad, con el tiempo, se convierte en amor. Y el amor en estima. Terminas estimando a la persona que está a tu lado. Viendo en ella algo que te inspira a seguir adelante y a ser como Dios. Cuanto más le amaremos al Señor, más cerca de Él estaremos. Y cuanto más te acerques a Él, más el Señor se acercará a ti. ¿Por qué? Porque el Señor te ama a ti. Antes de amar lo que tú puedas hacer por Él, te ama a ti. Ama tu forma de ser. Desea pasar tiempo contigo, no solo hacer cosas contigo. Eso el Señor me lo está hablando a mí también. Yo soy una persona muy activa. Y el Señor me está recordando, quiero estar contigo. Es más importante que me escuches a que hagas cosas para mí. Porque desea darnos también todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Pero necesitamos ser sensibles, aprender a ser sensibles y conscientes de la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en ti. Y debemos ser sensibles. ¿Eres sensible a la presencia de Dios en tu vida? Porque nos podemos acostumbrar tanto al que el Señor está en mi vida. Nos acostumbramos tanto a que podemos estar aquí tranquilos, que ya ignoramos su presencia. Damos todo por sentado, todo por hecho y nos olvidamos
de que cada día el Señor quiere hacer algo nuevo con nosotros, quiere hablarnos algo fresco, quiere hablarnos algo íntimo, quiere guiarnos, quiere revelarse a nuestra vida y podamos conocerle más y más, porque vamos, si pensamos que lo sabemos todo, apagamos y vámonos. Cada día hay algo más que descubrir de Dios. ¿Estás familiarizado con la presencia de Dios dentro de ti? ¿Con su voz? La palabra nos hace un llamamiento a escuchar su voz. Fijaos que dice Hebreos 12:25. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Porque si no han escapado aquellos que no escucharon a los profetas, ¿escaparemos nosotros si no lo escuchamos a él? Es un llamamiento a escuchar a Dios. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Ahora no siempre va a ser una voz audible, aunque en ocasiones podemos experimentarlo. Pero muchas veces es un sentir, es una convicción interna. Otras veces te confirma a través de personas, situaciones, palabras, con sus escrituras, etc. Pero esa convicción, que es la fe, la convicción de lo que no se ve, siempre esa convicción tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. No puede ser dentro de mí que yo estoy orando, que estoy sintiendo que Dios me dice que siga con esta persona. Y esta persona te lleva a la mala vida. Estoy sintiendo de parte de Dios, es que sí, porque veo el fruto. Claro, porque estás robando en tu trabajo. Estás robando en tu trabajo, ves dinero, Dios me está bendiciendo. No, hermano, no. Esa convicción tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va en contra de todo lo que es el pecado. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Por eso es importante conocer las Escrituras. Porque es una fuente segura, fiable, fiel, de que la voz de Dios llega como un canal puro y no viene distorsionado. La palabra de Dios. Por eso es importante conocer su palabra, orar, congregarnos, para seguir aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Porque el Señor no cambia, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es eterna, no cambia. Es la misma. La forma en la que la compartimos es diferente. Hace unos años había unos bancos de madera, más incómodo que no qué. Y yo mira dónde estoy hoy. El día de mañana el púlpito, un barril de esos negros como usaban los jóvenes en muchos sitios. La forma puede cambiar, pero el mensaje no. Pero necesito escucharlo para poder ser como esos hombres y mujeres que me han precedido, que han escuchado la voz de Dios y han caminado con Dios y han visto obras maravillosas y la gloria de Dios manifestada en su vida, porque estaban prontos para oír y dispuestos para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, me gustaría ver con vosotros cuáles son los efectos de su voz. ¿Por qué está tan interesado en hablarnos y en que le escuchemos? ¿Qué es lo que pasa cuando podemos escuchar la voz de Dios? La voz de Dios nos ilumina. Cuando vivimos en tiniebla parece, no veo nada, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Señor, ¿cómo me estás llevando por ese camino tan oscuro? Si no veo nada, no entiendo nada. La voz de Dios llega para alumbrar. La luz que alumbra en medio de la tiniebla. La voz de Dios viene para dar paz. Estamos metidos en mil historias en nuestra cabeza y de repente el Señor nos habla. ¿Qué es lo que hace su voz? Nos da paz. Porque Jesús es el príncipe de paz. Y nos da la paz, no como la paz que da este mundo, sino como la paz que solo Él puede darnos. Nos consuela. Estamos muchas veces, vamos atribulados, angustiados al Señor, llorando, pidiéndole ayuda. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, que es el consolador? Nos consuela. Alguien que está a nuestro lado, secando nuestras lágrimas, recordándote quién eres, quién es Él y lo que quiere hacer con tu vida. La voz de Dios viene para echar fuera las mentiras, mentiras que se levantan en nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla del enemigo.
Nos ataca con mentira, con pensamientos de culpabilidad, de acusación, recuerdos del pasado, todo aquello que te va a distorsionar. Aquello que distorsionó la visión de Adán y Eva hacia Dios y hacia ellos mismos. Entonces la voz de Dios viene para devolvernos el diseño original, llevarnos a vivir esa relación de comunión con Él. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Su voz nos hace madurar, nos hace crecer en la fe, nos impulsa y a veces nos frena, porque nos quiere llevar hacia su perfecta voluntad. Las Escrituras nos muestran los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo nos hace ver su voluntad, nos guía en todas las cosas, dice que nos guía en toda verdad. Nos recuerda y nos muestra aún cosas que no han salido en corazón de hombre, cosas que todavía ni siquiera habías pensado, el Espíritu Santo también te las puede decir, revelándote cosas de tu vida que aún no han ocurrido. Porque Él es eterno, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y su Espíritu nos escudriña. Y entonces aprendemos a dejarnos escudriñar. Aprendemos a dejarnos conocer para ser transformados a su imagen y semejanza. Y nos lleva delante de ese espejo del cual nos habla 2 Corintios 3:18. Para ser transformados de gloria en gloria, según la imagen de Cristo. ¿Por qué tengo que ser transformada? Porque seguramente el Señor me va a mostrar muchas cosas dentro de mí que me han alejado de ese diseño original. Que ya los he asumido, yo soy así. Yo hablo así. Esta es mi vida, esto es lo que me han hecho, esto es lo que me pasará, es lo que el destino me ha preparado. Sin embargo, el Señor quiere transformarnos, ponernos delante del espejo para recordarnos quién es Dios, quién eres tú y cómo Dios puede transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso solo puede ser fruto de una relación. Si yo me pongo delante del espejo y veo el reflejo de Cristo, dejo que me hable su espíritu y quiero cambiar. Es una relación entre dos. Tú me hablas, me muestras y yo te escucho y me esfuerzo en cambiar. Y te pido ayuda y cuando me caigo me levanto y terminamos pareciéndonos más cada día. Como los hijos a los padres, como el marido a la mujer y viceversa y el perro a su dueño. O sea, el dueño a su perro. Porque dice que con el tiempo se terminan pareciendo. ¿No lo habéis escuchado? ¿Ves el dueño con el perro? No sé aquí quién tiene perro que se parece, ¿vale? Pero tú lo ves en la calle y dices, mira, se parece hasta a su dueño. No sé quién se parece a quién. No he dicho que nadie tenga cara de perro aquí, ¿eh? Pero es una relación. Es una relación de dos. Y puedo parecerme más al Señor si paso tiempo con Él. Su voz pone al descubierto lo que hay dentro de nuestro corazón. Las intenciones del corazón, las motivaciones ocultas, las tendencias adquiridas, las actitudes aprendidas. Inclusive, cuando nos paramos, nos muestra y nos pregunta, ¿por qué quieres servirme? ¿Cuál es la motivación por el cual quieres servirme? ¿Porque me amas y realmente es fruto y consecuencia de ese amor? ¿O porque necesitas que tú también tengas tu lugar en la iglesia? ¿Necesitas ser valorado? ¿Necesitas que otros vean tus dones? ¿Necesitas sentirte útil, hacer algo porque tu vida está basada sobre el hacer? ¿Porque te han enseñado? ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué me pides lo que me pides en oración? ¿Es algo que tú deseas, que tú crees que necesitas, que tienes derecho a ello? ¿Cuál es la motivación de tu oración? Todo esto delante del espejo, escuchando la voz de Dios. Porque la nuestra muchas veces grita muy fuerte. Entonces la voz de Dios viene para aprendernos a conocernos, a gestionar nuestras emociones. Tanto hablamos de esto últimamente, con las mujeres lo haremos. Gestionar nuestras emociones, pero primero es importante escuchar al Señor, aprender a escucharlo para que Él nos enseñe, porque Él es nuestro Padre y es nuestro Creador y es el único que puede decir tú quién eres y lo que puedes hacer.
Porque deseamos ser transformados. ¿Cuánto quieren ser transformados por el Señor? ¿Y por qué queremos ser transformados? Y con esto prácticamente termino. Transformados para transformar. Vamos a decirlo en voz alta. Transformados para transformar. Cuando pedimos deseo el Espíritu Santo en mi vida, la llenura del Espíritu Santo, y la palabra nos dice que recibiréis el poder cuando vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero antes de recibir el poder del Espíritu Santo, recibimos a la persona del Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de nosotros. Él nos quiere transformar, nos quiere reavivar, nos quiere renovar, nos quiere refrescar, nos quiere reafirmar, nos quiere refinar, para que nosotros seamos la voz que prepara los corazones, la voz que prepara el camino del Señor, porque Cristo va a volver y el Señor quiere que seamos esa voz que prepara los corazones de este mundo, como fue Juan el Bautista, una voz que preparó los corazones para la llegada de Cristo. Nos queda muy poco tiempo y este mundo necesita saber que Cristo vuelve y que quiere salvar su vida, y necesitamos ser transformados para transformar vidas, escuchar lo que Dios nos dice para ser nosotros esa voz hoy, porque nosotros somos como la boca de Dios. Somos sus mensajeros, somos sus colaboradores, somos sus enviados, somos sus servidores, somos sus seguidores, somos sus instrumentos. Habría podido elegir a los ángeles, habría podido hacerlo de otra manera, habría podido terminarlo todo cuando Jesús vino. No me habéis recibido, se acabó. Si vine yo mismo y no me habéis recibido. Pero él eligió, decidió, le plació escoger la locura de la predicación para salvar a este mundo, escogiéndonos a ti y a mí para ser parte de su plan de redención. Porque en el principio, cuando creó al hombre y a la mujer, le dijo: multiplicaos y fructificad. Dios había soplado el aliento de vida. Jesús era la vida y le mandó transmitir vida a toda la humanidad. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios para ser esos portadores de las buenas nuevas de salvación. Porque, como dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La voz de Dios sigue hablando este mundo perdido, porque su deseo es seguir salvando, es seguir cambiando, es seguir transformando y seguir amando. Y quiere que cada uno de nosotros seamos como su boca, para aquellos que tendrán el corazón abierto y el oído pronto para escuchar. Amemos al Señor, hermanos. Busquemos su presencia en nuestra vida, siendo sensibles a su presencia en ti y en mí. Pidémosles que nos muestre su gloria, un destello de su gloria. Un simple destello de su gloria en cada momento, en cada desafío, en cada dificultad, en cada decisión, en cada situación, en cada hogar. Que haya una luz encendida, que haya una vela encendida, que el Espíritu Santo con su aceite encienda en ti y en mí, para que sigamos brillando. Y que cada día ese fuego se haga más fuerte, porque aprendemos a conocer al Señor y le damos espacio en nuestra vida. Porque no se trata solo de lo que podamos hacer o llegar a ser, sino de lo que podemos recibir de Dios, disfrutando de su presencia en nosotros. Porque no se puede servir a Dios sin Dios. Y no podemos dar lo que no tenemos. Y si en el servicio estamos dando algo que no hemos recibido en la intimidad con el Señor, significa que estamos dando algo nuestro, natural, humano, con nuestras fuerzas. Quizás fruto de tus experiencias, de tu conocimiento, de tu vivencia, que no está mal.
Pero todo esto se cansa, se termina, es limitado y no siempre es lo que la persona necesita. Necesitamos escuchar su voz para ser renovado cada día. Así que le vamos a pedir en esta mañana todos juntos, Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Devuélvenos, Señor, ese deseo, ese hambre y esa sed de estar contigo, en tu presencia. Quiero aprender a escuchar tu voz para saber lo que tú piensas de mí y lo que tú quieres hacer en mi vida. Quiero escuchar tu voz para conocerte, para amarte, para ser conscientes de que tú estás en nosotros y disfrutar del privilegio de tenerte en nuestra vida. Del privilegio de tener una Biblia en nuestras casas, de poder leerla, abrirla, meditarla y predicarla con libertad. Vamos a ponernos todos de pie. Levanta tus manos ahí donde tú estás.